Hola, les quiero compartir un versículo que está en su parábola, que está en Juan 8:12 y dice así: Otra vez Jesús les habló diciendo: Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Hoy declaramos que Él es la luz del mundo y que todo aquel que permanece en Él no andará más en tinieblas, dice la Biblia. La gracia de sus ojos me vio en la oscuridad, rompió toda atadura, me libertó con su amor. La gracia de sus ojos me hizo ver la luz, sopló aliento en mi vida y por su espíritu libre soy. Me libertó, su sangre me limpió, por eso salvo soy, sano soy, libre soy. Jesús, tú eres la luz, y el que permanece en ti no andará más en tinieblas, y el que cree en tu palabra oirá siempre tu voz. Jesús, tú eres la luz, yo habito en tu luz, resplandece en mi Jesús. La gracia de sus ojos me hizo ver la luz, sopló aliento en mi vida y por su espíritu libre soy. Me libertó, su sangre me limpió, por eso salvo soy, sano soy, libre soy. Jesús, tú eres la luz, y el que permanece en ti no andará más en tinieblas, y el que cree en tu palabra oirá siempre tu voz. Jesús, tú eres la luz, yo habito en tu luz, resplandece en mi Jesús. Hoy declaramos que esa luz de Jesús va a resplandecer sobre cada uno de nosotros, sobre nuestra familia, sobre nuestros hijos, sobre nuestra nación. Así que hoy declara en tu casa: Jesús, tú eres la luz de esta nación, y si tú alumbras, no andaremos más en tinieblas. ¡Aleluya! Jesús, tú eres la luz, y el que permanece en ti no andará más en tinieblas, y el que cree en tu palabra oirá siempre tu voz. Jesús, tú eres la luz, yo habito en tu luz,
resplandece en mi Jesús. Resplandece en mi Jesús y no andaremos más en tinieblas. ¡Aleluya! Muy buenos días, hermanos, bendecidos con toda clase de bendiciones en Cristo Jesús. Esta mañana vamos a compartir la palabra del Señor en el Salmo 37, versículo 3 al verso 4, y la palabra del Señor dice: confía en el Señor y haz el bien, habita en la tierra y cultiva la fidelidad. Pon tu delicia en el Señor y Él te dará las peticiones de tu corazón. Padre Celestial, te pedimos que bendiga la palabra del día de hoy, que caiga en buena tierra y que tu mensaje selle nuestros corazones por tu Espíritu Santo y podamos desarrollar el poder de la confianza en un Dios que nunca falla, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Hermanos, hoy el tema se llama Mi confianza está en Dios. Y el salmista dice: confía en el Señor y haz el bien, habita en la tierra y cultiva la fidelidad. Nos damos cuenta que la fe viene por oír la palabra, pero cuando la fe entra al corazón, se convierte en confianza. Y esa confianza nos mueve a hacer el bien. Por eso dice: confía en el Señor y haz el bien. Y cultiva la fidelidad. Una fe sin obras está muerta. Entonces, una persona que tiene confianza en Dios es una persona que comienza a aprender a hacer buenas obras delante de Dios. Y al hacer las buenas obras es como un cultivo. Empieza a cuidarse una planta, empieza a desarrollar algo que se llama fe fruto, que es la fidelidad al Señor. Y cuando Dios ve a un hombre fiel, Dios lo levanta, Dios le bendice mucho más. Por eso es importante que en este día creamos realmente que la palabra de Dios tiene poder y que podemos descansar en ella. El versículo 8 del Salmo 37 también nos dice: deja la ira y abandona el furor, no te irrites, solo harías lo malo. O sea, para hacer el bien necesitamos confiar en Dios. Y para hacer el mal, toda obra de mal parte de la ira, del furor, de irritarse uno en la vida, es cuando uno actúa incorrectamente. Por eso las buenas obras y las malas obras dependen del grado de confianza que tiene una persona en Dios. Por ejemplo, un empleado de confianza es alguien a quien usted le puede delegar todo, puede confiar plenamente en esa persona porque sabe que no le va a hacer el mal. Porque la confianza nunca hace el mal. En cambio, la ira, el furor, la irritación, la envidia, esas cosas sí te mueven o nos mueven a obrar mal. Por eso en este tiempo que estamos viviendo en el mundo, hermanos, determinante para la iglesia, hoy la iglesia es la que está siendo demandada a dar una respuesta a todo el mundo y al mismo Señor, de una iglesia que confía en Dios como un fundamento. A pesar de la adversidad y problemas que atravesamos hoy, debemos seguir poniendo nuestra confianza en el Señor y juntos poder confesar: mi confianza está en Dios. Uno no debe poner su confianza en todo aquello que uno cree que es correcto. Por eso, la palabra de Dios en el libro de Proverbios, versículo 5, dice: confía en el Señor
con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Aquí el proverbio nos enseña que cuando uno se basa en sus propios planes, en su propia inteligencia, uno a veces se siente más respaldado por sus proyectos, uno se da cuenta que eso limita la manera de obrar de uno, y cuando encuentra una dificultad se puede hasta decepcionar de la vida. En cambio, cuando la confianza está en el Señor con todo el corazón, uno puede darse cuenta de que Dios va a respaldar aún nuestro mismo entendimiento, proyecto, inteligencia, conocimiento. A mí me gusta este versículo, me emociona. Confía en el Señor con todo tu corazón. Aquí encontramos, y no te apoyes en tu propio entendimiento, aquí encontramos una disyuntiva, una toma de decisión en nuestra vida. O confío en Dios o confío en mi propio entendimiento. Confío en mi mismo entendimiento. A veces uno cree que lo sabe todo, pero el único que sabe el día y la hora, el único que sabe cuándo se va a acabar todo es el Señor. No podemos usar lo que limitadamente conocemos de la vida para confiar solo en eso. Por eso todos estamos llamados a, en momentos de crisis, tomar decisiones. Recuerdo una persona decía, en las encrucijadas de la vida hay que saber tomar la mejor decisión. Y para mí la mejor decisión es poner la confianza en Dios. La fe es un don. La fe nunca se pierde. Lo que se pierde es la confianza. Cuando un esposo o una esposa le falla a su esposo, no lo deja de amar, no deja de creer en él, pero la confianza se pierde. Y es entonces donde un camino sin confianza es un camino que nos lleva a cometer muchos errores. Por eso yo les digo, este tema es interesante porque nos hace meditar que en esta crisis, que es un avivamiento incómodo para la iglesia del mundo entero, porque estamos siendo avivados por Dios, pero incómodamente, tenemos que estar confiando plenamente en el Señor. Yo quiero ir hoy al libro Primera de Reyes 17:8. Vamos a encontrar a una viuda de Sarepta que tuvo que aprender a tomar una decisión en la vida. Esta mujer fue ordenada por Dios para darle de comer al profeta Elías, después que los cuervos dejaron de alimentarlo en el arroyo de Querib. La palabra dice que vino después a él la palabra del Señor diciendo: levántate, ve a Sarepta, que pertenece a Sidón, y quédate ahí. He aquí, yo he mandado a una viuda de ahí que te sustente. El profeta se levantó y se fue para Sarepta. Y cuando llegó a la entrada de la ciudad, he aquí, ahí estaba una viuda recogiendo leña, y la llamó y le dijo: te ruego que me consigas un poco de agua en un vaso para que yo beba. Y cuando ella iba a conseguirla, la llamó y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Pero ella respondió: vive el Señor tu Dios, que no tengo pan, solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija, y estoy recogiendo unos trozos de leña para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que comamos y luego muramos.
Póngale cuidado a esto, amado hermano. La viuda pensaba que ella y su hijo iban a morir porque veía que había escasez y lo único que miraba en su casa era una tinaja con muy poca harina para comer. Sin embargo, Dios le había dado una orden a la viuda que alimentara, que sustentara a su profeta. Esta región es Fenicia, era una región marítima y esta mujer está decepcionada. Ella no ve ni la provisión del mar. Ella lo que ve es harina y aceite, mi última torta y me muero. Aquí yo siento que en estos momentos difíciles no dependa de lo que mira, de lo que oye o de lo que siente. La viuda solo miraba su tinaja, la viuda solo miraba lo último que le quedaba y entonces en lugar de aceptar la orden del Señor, decide ir a traer leña, cocinar la última torta, pero ya llevaba en su corazón el deseo de comer y morirse con su hijo. Dese cuenta cómo la gente tiene miedo de morir. La gente hoy dice, se va a acabar el mundo, hermano. Yo creo que ya se están descongelando los polos, ya el sol se le está acabando el calor, ya la gente está viendo, oyendo todo lo que produce miedo. Y es cierto, si uno mira lo que se mira, pues la realidad de la viuda era difícil. Ella dependía de lo que veía. Pero aquí la palabra hoy nos dice que no dependamos de lo que vemos, sino de lo que no vemos. Porque lo que se ve es pasajero y lo que no se ve es para siempre. El sustento de Dios, la provisión de Dios no se ve, pero ahí está. Por eso la decisión de la viuda es siempre la misma: mi inteligencia o mi corazón confiando en Dios. Un gran llamado. La viuda sabía perfectamente que no tenía quien por ella y seguramente pensaba que nada ni nadie la iba a rescatar de esa situación, aunque el Señor le hubiera dado una orden, una palabra. Y la viuda me hace pensar mucho en nosotros. Dios nos da profecía, Dios nos da palabra, Dios nos da promesas. Pero cuando nos fijamos en las adversidades, en las realidades que vemos, es donde flaqueamos y en lugar de confiar en Dios, comenzamos a pensar en la muerte, comenzamos a pensar en lo que ya no se puede hacer. Hermanos, la palabra del Señor en el versículo 13, Elías ve a la viuda y miren una cosa, un detalle, un paréntesis. Dios no lo mandó a que lo sustentara el empresario más grande de Sarepta. Dios manda al profeta a que lo sustente una viuda pobre que solo tiene un poco de harina y encima depresiva porque se quiere morir. Ah, Señor, Dios siempre hace cosas que la mente humana no entiende. Dios va más allá de lo que podemos entender, imaginar o pedir, como dice el apóstol Pablo. En el versículo 13, el profeta Elías le dijo: no temas. Oiga lo que le dijo Elías: no temas, ve, haz como has dicho. Va, si te quieres morir, muérete, pero primero hazme una pequeña torta de eso y tráemela. Después harás para ti y para tu hijo, porque así dice el Señor, Dios de Israel. Oiga lo que mandó a decir el Señor: no se acabará la harina
en la tinaja, ni se agotará el aceite en la vasija, hasta el día en que el Señor mande lluvia sobre la faz de la tierra. Hermano, no llovía en Israel, no llovía en Canaán, no llovía en Fenicia, en Tiro y Sidón. Y mire la promesa: si tú me das primero esa torta que vas a hacer, no se acabará la harina en la tinaja, ni se agotará el aceite en la vasija, dice el Dios de Israel. Qué palabra más hermosa. Aquí la viuda tiene que tomar una decisión. En estos días de crisis, la gente piensa: ¿cómo le voy a dar a otros si ni para mí tengo? ¿Cómo voy a compartir con los demás si ni a mí me alcanza? Y es más lo que le voy a decir: mucho menos le voy a dar lo que Elías le pidió a la viuda, una primicia. Lo último que tenía la viuda, el Señor la quería convertir en una primicia para sostenerla durante todo el tiempo que durara la crisis. Yo la puedo parafrasear: no se escaseará nada en tu casa hasta el día en que el Señor arregle el problema que hay en la faz de la tierra. Todo lo que está pasando tiene principio y tiene fin. Todo lo que está ocurriendo, de que tiene que acabar, tiene que acabar. Pero nos dice el Señor: el tiempo que dure, si ustedes confían en mí, si me dan la primicia, si me dan la honra y la gloria, la adoración, el avivamiento, la obediencia que yo quiero, yo lo sustentaré hasta que acabe esta crisis. Qué palabra más hermosa. Yo les digo, es un rema para todos los que nos estén oyendo en todas partes. Hoy, aunque usted no lo crea, es hasta los pastores. Hoy tenemos que darle a Dios lo primero. Dice: si la traes, si me la das, el profeta está representando al Señor y le está diciendo: si tú haces lo que el Señor te mandó a hacer, el Señor te va a sustentar hasta que mande lluvia sobre la faz de la tierra. Yo recibo que la lluvia es una figura bíblica de la bendición. Estoy seguro que así como la tierra está siendo azotada y ha sido fuerte la batalla, así de grande será la lluvia de bendición que Dios tiene para todo el mundo. Por eso, hermanos, yo no creo que el mundo se va a acabar, porque Jesús dijo: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Yo tengo que tener confianza en Dios, confiar en Él. Entonces la viuda le llegó su momento de confiar en Jehová o en su entendimiento, confiar en la palabra de Dios con todo su corazón, o seguir pensando negativamente en lo que le podía suceder. Y ahí deténgase un momento, hermano y hermana. Usted va a pensar de aquí en adelante que Dios le sustenta, o va a pensar que se va a morir, va a pensar que esto ya no tiene arreglo. Usted tiene la decisión. Yo he decidido esta mañana confiar en Dios. Mi confianza está puesta en Dios. Mi manera de pensar. Cambien su manera de pensar y cambiará su manera de vivir. La confianza se convierte entonces en una toma de decisión, en creerle a Dios o no creerle a Dios. No es creer en Dios,
es creerle a Dios, a su profeta, a su palabra, a lo que Él nos está diciendo. El Señor me pone a decirle, pastores que me oyen, pastores del mundo que me están oyendo, Dios sustenta a sus ungidos. Dios sostiene a los que le son fieles. Elías venía obedeciendo a Dios en el arroyo de Querit. Lo obedece, camina más de 120 kilómetros hasta Fenicia obedeciendo a Dios. Pero va confiado de que cuando uno obedece, la provisión de Dios está. La provisión, la lluvia de bendición está detrás de tu obediencia. Si obedecemos al Señor, si servimos al Señor con humildad, con sencillez de corazón, Dios nos va a bendecir siempre. La viuda, en el versículo 15, dice la palabra, ella tomó la decisión de confiar en Dios. Entonces ella fue e hizo conforme, oiga lo que dice, a la palabra de Elías. No dice conforme a la palabra de Dios. Elías tenía la palabra de Dios. Ella hizo conforme a la palabra de Elías, y ella y él y la casa de ella comieron por muchos días. La harina de la tinaja no se acabó, ni se agotó el aceite de la vasija, conforme a la palabra que el Señor había hablado por medio de Elías. Qué palabra más preciosa, tremenda la que estamos viendo hoy. Hermanos, ella hizo conforme a como Elías habló, y ella, él, la casa de ella, comieron por muchos días. Dios, cuando uno confía en Él, en su palabra, Dios cumple lo que pide. Dios cumple lo que promete, y eso se llama fidelidad a la palabra de Dios. Por eso dice, confía en Dios, haz el bien, cultiva la fidelidad. Cultivar la fidelidad es, bueno, si tú me mandaste esto, Señor, yo lo hago. Puede ser que el Señor le ponga a mandarle alimentos a alguien, le ponga a enviarle ayuda a un hermano. Hágalo, porque su tinaja, su vasija, su provisión, su cuenta del banco no va a bajar. Por muchos días se hará como la palabra del Señor dice. No era fácil. Para la viuda no era fácil. Había crisis económica, había escasez, años sin cultivar la tierra. Esa harina y aceite era lo último que le quedaba, pero la Biblia dice en Proverbios 29:25, el que confía en Jehová está a salvo. El temor al hombre es un lazo, pero el que confía en el Señor estará seguro. En el nombre de Jesús, eche fuera de su vida todo temor, todo miedo. Confiemos en Dios y estaremos seguros, sostenidos y guardados por el Dios que jamás nos va a abandonar. Hermanos, esta viuda quebranta mi corazón porque era una mujer que no oía la palabra todo el tiempo. Pero vino el Señor y le dio una orden, y como todo ser humano normal, se opone. Tuvo una batalla para creerle a Dios. Y yo creo que todos hemos tenido esta lucha. ¿Confío en Dios o confío en mi propio entendimiento? Pero, ¿qué me dice mi entendimiento? A veces mi entendimiento, no hay nada más engañoso que el corazón del hombre. El temor
nos hace ver peligros donde no hay, produce ansiedad, produce nerviosismo, produce tristeza. Pero hoy el que confía en Dios, hermano, va a estar seguro, va a tener un corazón lleno. Por eso hay que creer con todo el corazón, plenamente, totalmente. Esta viuda le dio la primicia al profeta, no por el dinero, no le dio dinero, le dio la torta, se la coció, le dio una primicia para mostrar que estaba confiando con todo su corazón en la palabra del Señor. Y miren, en esta crisis, Dios no nos va a dar más de lo que necesitamos. Pero hay un versículo en el Salmo 37, verso 16, que a mí me da un rema y me aclara lo que la viuda tenía. La viuda solo tenía, dijo, un poco de harina y un poco de aceite, y la palabra poco se lee varias veces en la Biblia. Aquí en el Salmo 37, 16 dice: mejor es lo poco del justo que la abundancia de los impíos. Mejor es lo poco del bueno que la abundancia de los impíos. Hermanos, ¿de qué le sirve tener dinero ahora en este momento si no hay salud? Lo poco. Dios dijo: si eres fiel en lo poco, sobre mucho te pondré. Lo poco de Dios, que le llamamos nosotros lo poco, se convierte en lo más grande que puede haber: comida, salud, paz, abundancia de felicidad, gozo, amor. Lo poco de Dios es mejor que la abundancia, la riqueza del impío. Por eso es que uno tiene que creer en Dios, porque la viuda fue fiel en lo poco que tenía, en lo poquito que tenía. La otra viuda que dio su ofrenda delante de los fariseos, Jesús dijo, cuando dio 2 moneditas de cobre, Jesús dijo: esa viuda dio más, porque dio todo lo que tenía, su poco. Su poco, para Dios el poco es todo, es mucho. Por eso yo le pido al Señor que en lo poco seamos fieles. En lo poco dice que es mejor lo poco del justo. Hermano, yo oigo gente que dice: ay, ¿cómo está? Ay, no tan feliz como cuando era pobre. No es que en la pobreza era feliz. Lo que están diciendo es esto: que cuando tenían poco, alcanzaba más, que ahora que gana el triple, lo debe todo. Es cuestión de decisiones en la vida. La viuda tomó la mejor decisión. Confió en Dios. Honre al Señor con lo poco que tiene. Dele su primicia de lo poco que tiene. Y va a ver cómo el Señor lo va a multiplicar, le va a sustentar, le va a alimentar y lo va a cuidar lo que dure el problema. Dios siempre tiene su tinaja y su vasija con ganas de llenársela. Yo le profetizo que el Señor en esta crisis va a levantar a la iglesia en victoria. Va a levantar Elías que confían en Dios con todo su corazón y no se apoyan en su propio entendimiento. Así que, hermano, el Señor dice: pon tu delicia en el Señor y Él te dará las peticiones de tu corazón. Salmo 37, 4. Pon tu delicia en el Señor
para terminar, hermanos, vamos a orar esta mañana para que usted ponga su delicia en el Señor, para que usted le diga que está feliz con lo poco del sustento. Pero eso poco es mucho. Aquí en la tierra se ve poco, pero desde el cielo es muchísimo lo que Dios nos da. La vida, la salud, por eso hay que cuidarla. La familia, el hogar, lo poco del justo. Mire, lo que usted gana, justamente, lo que usted recibe, pero honradamente, Dios le dice que es mejor que la abundancia de los impíos. Damos gracias al Padre porque nos ha dado lo mejor y Él siempre nos va a dar lo mejor. Y como esta viuda, tomemos la mejor decisión. Padre, te damos gracias en esta mañana porque me estás llamando a confiar en ti. Señor, mi entendimiento, mi manera de ver el mundo muchas veces produce temor, ira, furor, enojo, indignación, coraje. Pero la paz que sobrepasa todo entendimiento viene de una confianza puesta en un Dios que nunca me va a abandonar. Me aferro a tu palabra que dice claramente esta mañana que el que confía en Jehová estará a salvo. Yo recibo estar a salvo, guardado, cuidado por ti, porque nuestra confianza está en ti. Ahí donde está, hermano, hermana, orando, dígale con todo su corazón: Señor, mi confianza está en ti, no en brazo humano. Yo confío en ti, Señor. Y como esa viuda, reconozco mis limitaciones, reconozco que a veces me asusta la realidad, pero cuando pienso en ti, cuando creo en tu palabra, nace en mí una seguridad, nace en mí lo que hizo la viuda, hacer conforme a tu palabra. Ayúdame, Señor, a confiar en tu palabra y hacer lo que ella me mande, y estaré seguro, sustentado por muchos días. Y recibo que, como dice tu palabra, que todo ocurrió conforme a la palabra que el Señor había hablado por medio de Elías. Señor, cumple tu palabra en toda la iglesia, en todos tus hijos que hoy están confiando en ti, que hoy están seguros, están en su refugio correcto, están en el castillo verdadero, están en las alas, bajo la sombra del omnipotente y único Dios verdadero. A ti sea la gloria, la honra, Señor. Te entregamos nuestra vida y recibimos esa confianza que me ayudará a hacer el bien y a cultivar la fidelidad, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, hermanos. Bien, hermanos, creo que es una palabra que nos motiva a todos a confiar en Dios. Hay un avivamiento sobre la tierra, hermanos, y es un avivamiento que está ocurriendo en las casas. No está pasando en los templos, está pasando en las casas. Dios está visitando, morando, habitando en cada familia y en cada hogar. Y yo, hermanos, me da gozo decirles que el avivamiento que estamos viviendo es más grande que el del tiempo del pentecostalismo, es más grande que el tiempo carismático en toda la iglesia
de los años 70, 80. Hoy, hermanos, estamos viendo un avivamiento mundial de comunión con Dios y por ende de mucha confianza en Dios. Así que yo lo bendigo, lo felicito por estar confiando en el Señor. Él nunca nos va a abandonar. Sus promesas siempre se van a cumplir. Y quiero bendecir sus primicias. La primicia que Dios le pida, sus diezmos, sus ofrendas, sus ayudas al necesitado, el pensar en el pobre, el pensar en aquel que no tiene. La palabra dice, mejor en el Salmo 37:16, mejor es lo poco del justo que la abundancia de los muchos impíos. Vamos a bendecir sus ofrendas y diezmos, y si tiene una primicia, désela al Señor, y su tinaja, su vasija estarán llenas, porque el cielo lo dice y el cielo lo va a cumplir. Padre, bendecimos esas primicias, esos diezmos, esas ofrendas, todo lo que se entrega, Señor, la colecta, el apoyo, la ayuda al necesitado, sean benditas delante de tu presencia. Que eso poco del justo sea lo mejor y sea más abundante que las ganancias del impío, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bendiciones, hermanos.